Pues muchas gracias a Antonio y don José Manuel. Empezamos con nuestra primera ponencia ahora y voy a presentar a la presentadora que va a presentar el ponente, si me permite. Y la primera ponencia es de Gonzalo Berger Mulatieri y se llama Museo Virtual de la Mujer Combatiente. Y va a presentar Esther García Guillén. Esther García, licenciada en Historia y socia de Jefrema desde 2011, su interés se centra en la Guerra Civil en Madrid, en concreto en el barrio de la Puerta del Ángel y en los bombardeos de noviembre de 1936 sobre la capital. Ha escrito 2 artículos sobre estos temas en la revista Frente de Madrid. Aficionada a la fotografía histórica del Madrid, guerra civilista, colabora con el blog Sol y Moscas. Quisiera agradecer a Esther, quien nos ayudó con la documentación fotográfica para el libro Lugares de las Brigadas Internacionales en Madrid, editado por la ABI. Esther descubrió fotografías inéditas que aportaron detalles esenciales sobre la llegada de las Brigadas Internacionales a Madrid. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a Esther, quien va a presentar a nuestro primer ponente, Gonzalo Berger Mulatieri. Esther. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización de las jornadas por presentarnos un programa tan atractivo como todos los años. La verdad que ya son 13 las jornadas, los años que hemos venido aquí a atender estas jornadas. También quería agradecerles a ustedes el estar aquí otro año más. Y especialmente quería dar las gracias al ponente, a Gonzalo Berger, que se ha trasladado desde Barcelona para estar aquí hoy con todos nosotros. Es para mí un gusto y un honor el presentar a Gonzalo Berger, que es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, docente universitario y miembro del grupo de investigación Nexus de la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de varios libros, artículos en revistas de impacto y monografías. Sus líneas de investigación se centran en la Guerra Civil Española y el fenómeno del voluntariado en los conflictos europeos contemporáneos. Es investigador principal de los proyectos Las milicias antifascistas de Cataluña, Mujeres en guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la Guerra Civil Española y codirector del proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca. Voy a destacar uno de sus libros que pueden ustedes comprar ahí en el puesto que tenemos en la entrada. Milicianas, la historia olvidada de los combatientes antifascistas y, bueno, donde aporta una serie de datos y de conclusiones, porque se trata de un trabajo que difiere de los que normalmente estamos acostumbrados a leer en torno a lo que son el famoso tema de las milicianas. Es decir, estamos más allá de una entrevista o las entrevistas que se solían hacer a las milicianas o a las mujeres que habían combatido. Esto es un trabajo científico que está apoyado en datos de fuentes primarias. Quería destacar también su artículo La mujer combatiente en la guerra de España, milicianas y mujeres soldado, porque en él nos explica su método de trabajo y avanza algunas de las conclusiones del trabajo con todos esos datos. Tiene además, yo destacaría esta parte de una importante experiencia en la gestión cultural vinculada a la producción de documentales, por ejemplo el documental Milicianas, que no sé si han visto. Se trata de un documental que se inicia con una fotografía de 5 milicianas
Manacor, y a partir de ahí se hace toda una investigación sobre la vida y la muerte de estas milicianas. También le recordarán porque fue comisario de la exposición Madrid que bien resistes, que tuvo lugar en 2019 en la Plaza Mayor de Madrid. Es la primera exposición en Madrid que se hizo, digamos, financiada por un organismo oficial, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Fue comisariada por Berger y por Tania Batlló. Bueno, en esta amplia tarea de divulgación yo embarcaría este museo virtual de las combatientes. Se trata, yo destaco la generosidad por compartir los datos. O sea, este es un trabajo que combina la difusión con el manejo de una gran base de datos extraídos de fuentes documentales primarias de los distintos archivos, una lista interminable de archivos. A mí me ha parecido que... Y es exactamente, es demostrar, no tanto con apreciaciones, incluso algunos casos personales, demostrar al revés, con datos, cuántas mujeres, quiénes eran, su procedencia, su adscripción política, pero bueno, esto ya no lo contará él. Solamente destacar que en este momento hay 6.714 registros y 1.664 pertenecen a mujeres combatientes de Madrid. Así que, pues simplemente doy paso a nuestro ponente para que nos explique en qué consiste el proyecto del Museo Virtual. Muchas gracias, Esther. Perdona, yo te quería comentar que voy a necesitar el teclado también. No sé si... sirve este también. Perfecto. Vale, pongo por aquí que eso es. Bien. Vale. Bien, muy bien, muchas gracias, Esther. Gracias por la presentación. Bien, en primer lugar, agradecer a José Antonio, a Esther y a todos los socios de GEFREMA por la invitación, por poder estar hoy aquí en Madrid en estas jornadas ya consolidadas. Bien, yo hasta ahora normalmente estaría haciendo la siesta, como muchos de vosotros, así que si yo no la puedo hacer, vosotros tampoco, no os lo permito. Pero bien, intentaré ser un poco dinámico, intentaré explicar un poco cómo es el proyecto de Mujeres en Guerra, intentaré después que visualicéis un poquito cómo es esta herramienta, la herramienta del Museo Virtual de la Mujer Combatiente. A nivel personal, yo tengo que decir que sí, es verdad, he trabajado con el fenómeno de la mujer combatiente durante los últimos 10 años, pero no solamente esto. A mí me interesa todo aquello que tiene que ver con el fenómeno del voluntariado en contextos conflictivos. Y en ese sentido, respecto a la Guerra Civil Española, he trabajado no solamente el colectivo de las mujeres, sino también internacionales, por descontado también los voluntarios masculinos y también los militares, en este caso, que se enrolaron en la primera fase de la guerra en las milicias populares. Así que la cuestión de las mujeres, del colectivo de mujeres combatientes, pues es una de las ramas también de investigación. Tengo que decir que, obviamente, este no es un trabajo que he realizado yo solo. Somos un grupo de investigación vinculado a la Universidad Pompeu Fabra y además yo fundamentalmente he trabajado la cuestión de la etapa de las milicias populares. Esther Gutiérrez, que recientemente presentó su tesis doctoral, trabaja sobre todo la cuestión de las mujeres soldado, ¿no? Que es un capítulo aún más desconocido de este colectivo de mujeres, ¿no? Todo ese proceso de militarización, toda esa participación de las mujeres, no solamente en unidades de primera línea, sino en unidades vinculadas al ejército, ¿no? Militarizadas. Bien, ¿cuál es el punto de partida de este trabajo? Yo, obviamente, he pasado por todo el ciclo formativo en educación en España, ¿no? Incluidos estudios superiores, ¿no? Licenciatura, máster, doctorado. Para mi tesis doctoral empecé a analizar todo lo que tenía que ver con los voluntarios de las milicias antifascistas, en este caso en Cataluña.
Para ese trabajo abordé un fondo documental de 200.000 documentos, era el fondo de los subsidios de las milicias, con el objetivo de crear una base de datos y empezar a aportar concreción a qué había sido este colectivo, afiliación política, edad, destinos, columnas, frentes, etcétera, etcétera. Claro, mi sorpresa fue, inicialmente en el 2015, ver que comenzaban a salir muchísimas mujeres vinculadas a las milicias, muchísimas más de las que yo habría esperado y por descontado, con mucha mayor presencia de la que se me había explicado, incluso en programas de educación, los másters o incluso en doctorado. Con esto quiero decir que este fue el punto de partida, ¿no? Este primer grupo de mujeres combatientes en Cataluña. En esa época, en 2015, eran unas 500 largas. Y bien, fue cuando empezamos el proyecto, 2015. Claro, al iniciar la cuestión de las mujeres combatientes tuvimos que empezar a dibujar cuál era el estado de la cuestión. Y efectivamente, el estado de la cuestión eran una serie de espacios comunes, medias verdades, incluso, y hablo de la historiografía, no solamente a nivel popular. A nivel popular el cine se ha encargado también de transmitir ciertos valores, pero incluso en la historiografía había y hay aún rémoras que no se ajustaban exactamente a los objetivos de estudio. Por ejemplo, el papel simbólico de la mujer, ¿no? Sin duda un tema muy recurrente, ¿no? La mujer que solo es utilizada o que solo tuvo presencia durante la guerra en un plano simbólico, ¿no? En la propaganda, en los diarios, etcétera, etcétera. Que sí que fue cierto que la mujer fue instrumentalizada por los hombres para la movilización masculina, pero que no correspondía a la realidad del colectivo de mujeres combatientes. La mujer incapaz, ¿no? La mujer que por el hecho de ser mujer era incapaz de haber participado de los combates por sus capacidades físicas, por su género, ¿no? Era imposible que hubiera participado en la guerra. Cómo no, el clásico mayor, las prostitutas, ¿no? Las mujeres que estaban en el frente eran todas prostitutas, ¿no? Un espacio común con mucho recorrido, que tiene un origen efectivamente en la intención de la desmovilización de las mujeres por parte del gobierno republicano y de las organizaciones del Frente Popular, el Partido Comunista, la CNT, etcétera, etcétera, pero que luego se consolida también durante el franquismo con esa idea de mujeres pues, que no están en casa y que por definición son prostitutas, ¿no? La mujer anarquista y prostituta la mayoría de las veces, ¿no? Todas las mujeres milicianas eran anarquistas en el sentido más malo de la palabra, ¿no? Eran mujeres prácticamente sin valores, que iban al frente pues, a hacer cualquier cosa menos participar del combate, en este caso contra el fascismo y los sublevados. Otro de los tópicos también a rebatir, la mujer joven, ¿no? Las milicianas eran todas niñas prácticamente, 15, 16 años, todas muy jóvenes, y esto era equivalente a decir que eran prácticamente mujeres sin autonomía política, que no habían decidido ellas enfrentar mediante las armas, en este caso, al fascismo, ¿no? Y que habían sido pues, o engañadas o habían ido siguiendo a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, etcétera, etcétera. Bien, llegados a este punto, el objetivo del proyecto Mujeres en Guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la Guerra Civil Española, que es un proyecto académico y que está circunscrito al ámbito académico por descontado, era delimitar la participación de las mujeres en unidades de combate. ¿Por qué? Porque hasta la fecha siempre se había dicho que eran pocas o muchas, etcétera, etcétera, pero sin aportar una concreción, ¿no? Un trabajo que dice, bueno, pues a partir de un número podemos empezar a hablar si son pocas, muchas, y quiénes fueron y quiénes no fueron, o si estaban afiliadas a tal partido o a tal otro, o cuánto tiempo estuvieron, o en qué unidades o en qué funciones estuvieron trabajando. Entonces, establecer, pues eso, primero delimitar el colectivo, después empezar a delimitar datos que pudiéramos analizar, formación, adscripción política, edad, estado civil, oficio, etcétera, etcétera. Una serie de datos que nos ofreciera un perfil, un dibujo, una fotografía de qué fue aquel colectivo de mujeres. Por descontado, la cuestión de la función en el frente, ¿no? Siempre
siempre había el sí, pero, ¿no? Fue miliciana, sí, pero estuvo en las cocinas o estuvo limpiando ropa o estuvo haciendo... Bueno, pues vamos a ver exactamente dónde estuvieron y en qué funciones fueron, ¿no? Qué roles desempeñaron en sus unidades de combate. Este era uno de los objetivos también. Y, como no, agrupar documentación de archivos, fotografías, documentos sonoros, etcétera, etcétera. Tengo que decir que esto en 2017 lo planteamos como un proyecto de investigación, sin duda, y lo sigue siendo. Pero a la vez sí que le dimos un sentido de que fuera un proyecto de impacto. ¿Qué quiero decir? Si nosotros simplemente nos ajustábamos al ámbito académico, con todo lo que implica, nos iba a costar mucho salir, ¿no? Y comenzar a cambiar la imagen que se tenía sobre este colectivo de mujeres. Entonces, lo planteamos como un proyecto de impacto social, con el objetivo de transmitir todo lo que salía del ámbito académico al conjunto de la sociedad, porque creemos que este es nuestro papel como investigadores, transmitir conocimiento y, de alguna manera, pues esa percepción social ir modificándola. ¿Cómo lo hemos hecho? Obviamente, hay artículos académicos, participación en congresos o en cualquier acto como este, ¿no? Donde se puede exponer los resultados del trabajo. Por descontado, también a partir de narrativas en libros, formato divulgativo. Este libro sí que está sustentado, el libro de Milicianas, que se ha publicado en catalán, en francés y en castellano en esta edición. Sí está sustentado en una investigación, pero el relato es una narrativa divulgativa, no está pensada para un ámbito académico, ¿no? Intentamos que sea un tipo de contenido que llegue, pues, a otro tipo de lectores, no solamente el académico. En esta misma línea, y teniendo en cuenta que cada vez vivimos en un mundo más segmentado, nosotros porque nos gusta la guerra civil y vamos un poco más allá, pero el público en general no siempre es así, pensamos también que sería muy buena idea para llegar a los jóvenes trabajar en una novela gráfica, por ejemplo, que es uno de los proyectos que estamos haciendo ahora mismo, es este que tenéis aquí. Vale, esto sería una novela gráfica, simplemente con el objetivo de transmitir esos mismos conocimientos a otro público adolescente. Y también, como no, en formato audiovisual, ¿no? Al final los libros tienen un recorrido, obviamente el mundo académico también, pero el mundo audiovisual es un terreno en donde la memoria tiene que ganar la batalla y tiene que ser capaz de llegar de una manera muy distinta. En este caso trabajamos con el documental Milicianas, que comentaba Esther anteriormente, y realmente tengo que decir que fue un proyecto, aparte de muy bonito, que tuvo mucho impacto, fundamentalmente en Cataluña y las Baleares, que es desde donde se impulsó el proyecto, pero también es un documental que ha estado en muchísimos sitios, presentado aquí en Madrid también, y que ha tenido un recorrido largo. Y, como no, también pues toda la parte comunicativa, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Pero no redes sociales con el objetivo de poner una fotografía y que hayan unos likes, sino construir narrativas y, sobre todo, direccionarlo al que ha sido, de hecho, el proyecto más visible, ¿no? Que es el que presentaré hoy, que es el del museo virtual. Bien, veis que utilizamos el concepto museo. Obviamente esto no es un museo, no es un museo. Pero sí que le hemos querido dar esta categoría, ¿no? Y sobre todo que el objetivo es que fuera accesible desde cualquier lado. Tiene un formato museo en su estructura, luego lo veremos, pero no lo es. Es una plataforma digital, es una plataforma de contenidos para que se entienda fácil. Nosotros trabajamos con un sistema interno de base de datos cuando estamos en los archivos, cuando estamos volcando información, y todo esto se traduce luego desde la trastienda al escaparate de la tienda, que sería el propio museo. Tengo que decir que este proyecto, concretamente el del Museo Virtual de la Mujer Combatiente, ha sido financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, por el Instituto Navarro de la Memoria, Memorial Democrático de Cataluña y la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y además ha contado con la colaboración de archivos estatales, la Fundación Anselmo Lorenzo, Pabellón de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos han cedido muchísima documentación que veremos después,
fotografías, archivo, etcétera, etcétera, y que nos han facilitado completamente el acceso y la difusión de estos contenidos. Vamos a ver si se carga. Bien, esta sería la plataforma del museo virtual. La pusimos en funcionamiento en el año 2021, ¿vale? Con mucho esfuerzo. Realmente nos costó mucho ponerla en funcionamiento. Nosotros no somos, obviamente, técnicos ni nada por el estilo. Trabajamos en los archivos, somos historiadores, pero finalmente conseguimos un poco el objetivo. Es una plataforma digital muy intuitiva, sencilla, en definitiva, que basa sobre todo la experiencia en sus contenidos. Está pensado tanto para investigadores como para familiares que buscan o usuarios en general. Y, en definitiva, puedes acceder a los contenidos desde diferentes perspectivas o desde diferentes formas. Hace tiempo que no la miro, pero pensar que esta plataforma, creo que a principios de año, tenía alrededor de 400.000 visitas. O sea, es un formato que funciona, ¿no? Es un formato que al final llega a la gente porque la gente tiene interés en conocer. Entonces, bueno, como os he dicho, tiene un diseño intuitivo y además tiene la particularidad que no es que esté acabada, es un proyecto que en el momento en que estamos en los archivos trabajando, la información va fluyendo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido la cifra final ni los contenidos en sí, porque creo que es un trabajo que no acabaremos nosotros y que crece y crece y crece sin parar, pero que se actualiza prácticamente al momento. Si ahora hubiera alguna compañera, algún compañero en un archivo, toda esta información se vería automáticamente reflejada aquí. ¿Qué formatos utilizamos? El escrito, el visual y el sonoro. Intentamos combinar diferentes formatos también por la cuestión de acceso a los contenidos. No todo el mundo lee, la imagen es muy importante también y, obviamente, el tema sonoro. La usabilidad es sencilla. Tenemos una primera sala, ya veis que jugamos un poco con la cuestión del museo, exposiciones temporales, permanentes y salas, ¿no? En esta primera sala tendríamos los resultados cuantitativos. El proyecto se basa en dos maneras de agrupar la información, cuantitativa y cualitativa. Es importante la fase cuantitativa porque no solamente nos permite acotar el colectivo objeto de estudio, en este caso ahora mismo tenemos 6.714, sino que nos permite cruzar información, observar pues directamente también desde la web, pero nosotros obviamente hay algunos parámetros que nos reservamos para las publicaciones académicas, pero nos permite pues eso, combinar. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en saber pues cuántas mujeres por ejemplo estuvieron en las milicias populares de Madrid, a ver si las encuentro, ¿vale? Tendríamos este total, ¿vale? 1.408. El dato que se ve de distribución geográfica, este es el lugar de residencia en el momento de ingresar en las milicias. Quiere decir que de este conjunto de 1.408 mujeres que se enrolaron en alguna de las columnas organizadas en Madrid, 1.224 eran residentes en Madrid en ese momento. Esto es importante, nos permite... Aquí se puede ver un cierto desnivel, ¿no? Barcelona y Madrid concentran el gran grueso de mujeres combatientes y esto se debe a dos motivos. Primero, porque son las dos grandes ciudades donde concentran o donde se concentra el poder de las organizaciones políticas, pero además son las dos grandes ciudades que organizan masivamente la resistencia, en este caso Cataluña hacia Aragón y Madrid hacia el propio Frente de Madrid, pero también el sector del sur. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos hombres y mujeres se desplazan a estas dos ciudades para volver
a combatir después en unidades organizadas. También tiene que ver con la dispersión documental. Nosotros este proyecto no está acabado, entonces, lógicamente somos un equipo catalán y hemos trabajado con más profundidad los archivos catalanes, hemos trabajado también mucho los archivos de Madrid, pero se puede ver perfectamente que, aunque el País Vasco, por ejemplo, está bastante bien, hay otras zonas que aún pues restan sin documentar. Con esto quiero decir que trabajando concretamente los archivos valencianos, murcianos, extremeños, andaluces, todas estas cifras seguramente cambiarían también. O sea, aquí hay un cierto descuadre, ¿no?, en relación a la capacidad que tienen las dos ciudades de articular unidades, pero también a la dispersión de fondos documentales. De estas 3.714, 3.470 corresponden a milicianas. O sea, sabéis que cuando hablamos de la Guerra Civil Española tenemos esta primera fase de organización en milicias populares y después, a partir de los decretos de militarización, pues la etapa regular, ¿no? Entonces, el resto serían, en este caso, pues mujeres soldado. Bien, hablábamos al principio de si pocas, muchas. A partir de aquí podemos empezar a ofrecer un dato. Para que os hagáis la idea también, por ejemplo, podríamos ver exactamente cuántas mujeres participaron, en este caso del Frente de las Baleares. Tendríamos un total de 149. O en el Frente de Aragón, 1.263. Para el Frente del Norte tendríamos 464. Y, por ejemplo, para el Frente de Madrid, que es lo que nos interesa aquí, serían esas 2.034. Bien, esto lo que nos permite es jugar un poquito con las diferentes etiquetas. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas mujeres organizadas en Cataluña, ¿no?, en las milicias, en la etapa de las milicias, pero que estuvieron en el Frente de Madrid, tendríamos estas 123. Y un poco así con todo. Después también, por descontado, podríamos ver afiliación política, ¿no? Por ejemplo, CNT, en el Frente de Madrid, 308. Por ir a algunos registros pues, más importantes, 260 las mujeres del Partido Comunista de Madrid en el Frente de Madrid, y un poquito así con todo. Bien, desde esta primera fase más cuantitativa podríamos saltar después a la parte cualitativa. Esto sería la sala 1, perdón, la sala 2. Si se carga. Sí, mirad, aquí tenemos el resultado final, las 6.714, pero desde la segmentación también podríamos pasar. Si solo queremos ver las fichas personales de las mujeres del Partido Comunista de Madrid o de las mujeres de la CNT en Madrid, nos vendría segmentado directamente aquí. Pero esta sala 2 lo que nos permite es primero buscar nominalmente a una persona en concreto, familiar o persona que estamos investigando, o movernos por las fotografías. Permite pues, los dos sistemas de búsqueda. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar algunos ejemplos. Una vez localizamos la persona que estamos buscando, nos aparecen una serie de parámetros. Veréis, por ejemplo, en el caso de Margarita Cabrero Guiu, que tenemos o recogemos la información. He de decir que no siempre está toda la información, porque obviamente el registro documental no siempre aporta todos los parámetros. Pero bien, intentamos recoger de dónde es nacida, dónde reside en el momento de enrolarse en alguna de las milicias, fecha de nacimiento,
estado civil, profesión, filiación política. Esto respecto a los datos civiles. Respecto a los datos militares, organización militar. Sabéis que, sobre todo en la parte inicial, dependiendo de la zona geográfica, pues hay diferentes organizaciones. Unidad mayor, en este caso sería la columna del comandante Antonio Calero, unidad menor, batallón femenino, y la función, en este caso, función armada. Fecha de salida al frente, frente de destino, fecha de la baja, motivo de la baja. Y después otra información militar. Con esto implementamos de alguna manera o le damos trazabilidad a la experiencia militar de la combatiente en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros incluimos, por ejemplo, la primera unidad solamente, o la más antigua. Si luego, después de las milicias del Frente de las Baleares, se pasa al Frente de Aragón o al Frente de Madrid y después está en el Ejército Popular, todo eso queda después en, digamos, en lo que sería el apartado otra información. Cuando podemos, también completamos una biografía más literaria, si queréis, no estandarizable en los resultados, pero donde recogemos un poco la trayectoria en formato escrito. No en todos los casos, ya os digo, estamos implementando toda esta información, tanto en la fase cualitativa como cuantitativa, pero intentamos completar todas las fichas así. Como no, también siempre la principal fuente de información, ¿no? Vinculamos al archivo y lo linkamos. En el tema de las mujeres teníamos muy claro que, como ha sido finalmente, que iban a salir detractores, ¿no? Y teníamos muy claro que teníamos que construir muy sólidamente todo el proyecto. Entonces, todas las mujeres que están aquí, estas 6.000 y pico combatientes, están todas referenciadas en documentación de archivo. ¿Qué quiero decir? No hay ninguna mujer incluida en el proyecto que no esté vinculada en primera instancia a una nómina, a una ficha de enrolamiento, etcétera, etcétera. Han quedado excluidas, lógicamente, de la parte cualitativa todas aquellas que están en la hemeroteca, fuentes orales, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que una vez incluida en la fase cuantitativa sí utilicemos pues otras fuentes, orales, hemeroteca, etcétera, etcétera, para completar estas biografías. Así que esta cultura un poco del archivo, ¿no? El documento, el enlace, cuando podemos también imágenes, en este caso son imágenes que nos facilitó el hijo, ¿no? Aquí podemos tener diferentes tipos de documentación, luego veremos algunos ejemplos, pero bien, fotografías, documentos, etcétera. Y también un documento sonoro. En este caso pueden ser distintos tipos de documentos sonoros. En este caso es el propio hijo que nos explica cuando se enteró de que su madre había sido miliciana y cuál fue el impacto pues, al conocer la noticia, ¿no? En este caso él lo supo a través de este proyecto, concretamente. Mira, otro tipo de documentación. Veis que aquí, por ejemplo, la biografía no está completa, faltan datos, ¿no? Un poco es el proceso de construcción que se va implementando pues, conforme el equipo trabaja. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de documentación. Esta es procedente de archivo, en este caso el Centro Documental de la Memoria de Salamanca, donde bueno, también tenemos este tipo de documentación. En este caso es el caso de Josefa Laguarda Batet. Este es un caso curioso. Que nos da la posibilidad, en el sentido que os comentaba al principio, esta idea de las mujeres jóvenes que iban detrás de los maridos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Josefa Laguarda Batet, ella vivía en Barcelona, en Sants, y no lo decimos nosotros, lo dice su pareja del momento, en su caso. Él era un bregado militante de las Juventudes Libertarias del Raval de Barcelona
y no tenía ninguna intención de ir al frente de ninguna de las maneras, y es ella que decide alistarse, irse al frente, y él se ve obligado, para no quedar mal delante de sus amigos, pues a ir al frente también, ¿no? Y esto lo explica él en sus memorias. Tanto es así que finalmente ella acabará muriendo en el asalto a Huesca, y justamente él se hará pasar por enfermo para no participar del combate y podrá sobrevivir. Pero bien, es uno de esos ejemplos que cuando te acercas a las realidades biográficas de cada una de ellas, ves que todos esos mitos se acaban desmontando. Aquí aprovecho también para comentar una cuestión relacionada con la locución, para que veáis. Pepita Laguarda Batet nació en Barcelona en 1919. Residió en un piso de la calle Santa Eulàlia de Hospitalet del Llobregat y trabajó en una bacaladería de la calle Creu Coberta de Barcelona, próxima a la Plaza España. Vivió con su padre, Ricardo Laguarda, y fue la mayor de 4 hermanos. La madre, Matilde Batet, era originaria del barrio de Sants y en los años previos a la guerra se divorció de Ricardo. Bien, solo es una muestra. Aquí lo que estamos haciendo es reproducir la parte biográfica que está escrita, pero para la gente que tiene problemas a la hora de leer, pues puede perfectamente escucharlo. Además, es un proyecto que estamos implementando con estudiantes de bachillerato. Cada una elige a una de las milicianas, intenta trabajar sobre la biografía en la medida en la que pueden y luego graban con su propia voz y con el móvil, sin cosas muy raras, el testimonio. Eso nos ayuda también a acercarnos a las escuelas, a hacer un poco de pedagogía y a hacer colaborativo el proyecto, que en definitiva es lo que queremos. Mirad, este es otro de los... Voy a dar algunos ejemplos, solo son muchísimos. Esta es María Costa Torres, ella es una ibicenca. Cuando hay toda la expedición del capitán Bayo a Mallorca, ella se acaba enrolando con su amiga. Participa en el frente primero en las Baleares, luego en Aragón. Su compañera acabará muriendo allí. Pero lo interesante de esta combatiente es que se puso en contacto, por ejemplo, creo que era el sobrino, y nos permitió llegar a la fase final, digamos, de la reconstrucción biográfica de cada una de ellas. O sea, ya a los archivos familiares, que también es uno de los objetivos. En la fase final, lo interesante, una vez completada toda la parte documental, biográfica, etcétera, etcétera, donde podemos acceder a partir de archivos públicos, lo que nos interesa es que las familias también nos puedan facilitar. Y en este caso, pues bueno, nos explicó un poco cuál fue la trayectoria de su abuela, todo el exilio, fotografías familiares, cuando volvieron, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que fue muy traumático para la familia, tanto el padre, el abuelo como la abuela, pues fueron esas familias derrotadas, ¿no? que acabaron malviviendo en Barcelona. Como veis, conocemos perfectamente la biografía, pero aquí no está implementada. Esto obedece pues al hecho de que no tenemos siempre el tiempo necesario para subir todo este flujo de información que, como podréis imaginaros, comporta pues mucho trabajo. Este es un caso que igual conocéis. Vale, es el caso de Julia Lázaro Echevarría, ¿vale? Para que veáis simplemente otro tipo de fuente documental. Ella es una combatiente del 5º Regimiento, Batallón Acero. Esto procede también todo del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Particularidades de ella, básicamente que se está casi toda la guerra combatiendo. Cuando acaba la guerra no puede salir de Madrid. No sé si conocéis su historia. Finalmente será denunciada por una vecina, juzgada. Durante el proceso previo al juicio será violada por un grupo de falangistas durante 6 o 7 días y posteriormente condenada a muerte. Cuando van a ejecutarla se dan cuenta de que está embarazada, le permiten tener el hijo y al día siguiente es ejecutada. ¿No? Para que veamos también un poco la trazabilidad a partir de la inclusión en el proyecto de una combatiente en una ficha del 5º Regimiento y cómo establecemos
por ejemplo, en este caso, cuestiones vinculadas a la represión, ¿no? En el anterior estábamos hablando más de exilio, en este caso de represión. Mira, este sería el caso de Natividad Yarza. No sé si lo conocéis, ¿vale? Pongo este ejemplo por varios motivos. El primero es porque Natividad Yarza fue la primera alcaldesa elegida democráticamente en el Estado español, ¿vale? Ella es ese grupo de mujeres que llega a la guerra civil ya más mayores. Ella tenía 67 años cuando empieza la guerra civil, pero aún así se presenta también voluntaria y está en el Frente de Aragón, concretamente en la columna del barrio. Es uno de esos casos de, hablamos al principio, ¿no?, de juventud. Bueno, tenemos documentadas mujeres entre los 14 y los 67 años. Natividad Yarza sería un caso extremo, pero también su trazabilidad en su historia nos da la información de que acaba efectivamente muriendo en Francia, en la extrema miseria, olvidada, y que ni siquiera a fecha de hoy ha sido recuperada su memoria, no solo como combatiente, sino también como pedagoga. Ella era maestra nacional, pero también como alcaldesa, ¿no? Os lo digo, no está toda la documentación porque es un tema de trabajarla, pero en este caso hablamos de diferentes fondos de archivo que van conformando una trazabilidad que nos dan pues unas historias de vida. Mirad. Aquí, este es un caso también que lo expongo bastante por diversos motivos. Estamos hablando de Carmen Crespo. Esta es una combatiente que, aunque se llame Carmen Crespo, es una mujer nacida en París. Esto es un hecho que hemos observado bastante también con los hombres. Es todo ese colectivo de españoles que emigran durante la dictadura de Primo de Rivera o por cuestiones políticas, cuestiones económicas, y esa segunda generación de españoles nacidos en Francia, el día siguiente del golpe de Estado, están muchísimos, ellos y ellas, alistándose en las milicias populares. Este es el caso de Carmen Crespo. Concretamente, ella era deportista, es una de las pioneras del Red Star del equipo de básquet, y vino, en este caso, con la comitiva de París de deportistas para las Olimpiadas Populares. El golpe de Estado, en este caso ella, aunque es francesa de origen español, ya está en Barcelona, lucha durante el 18, 19, 20, en este caso de julio del 36, en las calles de Barcelona, y acabará con la columna Ortiz muriendo en el sector de Belchite. ¿Vale? Aún no hemos podido documentar exactamente dónde está enterrada. Esto es otra cosa, una constante también. La mayoría de estas mujeres, muchas, primero que ya vienen de una trayectoria política potente, son mujeres reconocidas en sus sindicatos, organizaciones, etcétera, etcétera. Y la mayoría, muchas, están en las calles tanto de Madrid, Barcelona o San Sebastián, combatiendo el golpe de Estado el 19 y 18 de julio. Esta idea de que las mujeres van al frente a hacerse una foto, vuelven, etcétera, etcétera, no se corresponde con este colectivo, como mínimo, con la mayoría de ellas. Son mujeres que ya tienen una trayectoria activa, que simplemente dan el paso, pero que muchas también están durante los combates en las ciudades parando el golpe de Estado. Este es el caso de Rosa Domènech Pujol. Lo pongo porque, además de que rompe un poco el mito de que todas las mujeres anarquistas o comunistas, en este caso tenemos a una mujer de Esquerra Republicana. Ella llegó a ser alférez, además, en la columna Masia Companys, pero sobre todo para que veáis el tipo de documento también, por ejemplo, que trabajamos con las milicias populares. No son exactamente el mismo tipo de información que contenían las de la CNT, por ejemplo, o las del Quinto Regimiento, sino que aquí la información que recogemos pues es de otra tipología, aunque evidentemente nos da la seguridad de que forma parte de esta unidad.
Y para avanzar un poco hacia las mujeres combatientes, pero ya en el ejército, tendríamos el caso paradigmático de Encarnación Hernández Luna, que yo creo que la conocéis bastante. Fue una mujer muy destacada dentro del Partido Comunista, tanto en la etapa de las milicias populares como posteriormente en la etapa del Ejército Popular de la República. Y bueno, yo creo que es más que conocida, ¿no? Pero que también recogemos esa evolución de muchas de las mujeres que están primero en las milicias, pero que acaban en el Ejército Popular. No tan solo aquellas que van directamente una vez las milicias son militarizadas. Bien, con todo esto, estas diferentes tipologías de información, diferentes archivos, diferentes momentos. La guerra civil en su conjunto, en todo el Estado español, es una cuestión asimétrica. Depende mucho del punto de organización, de cómo se generan esos fondos documentales y de eso depende también la manera en que nosotros podemos trabajar. Pero los datos generales que se recogen en todo este tipo de estos ítems, sobre todo, nos dan unos resultados. Por ejemplo, hablábamos de que todas eran anarquistas. Nosotros hemos documentado 35 organizaciones antifascistas, ¿no? De estas, un 30,4% pertenecían a la CNT, del total del conjunto, un 44,6% a las organizaciones socialistas o comunistas, un 5,5% al Partido Obrero de Unificación Marxista y después datos mucho más residuales, Esquerra Republicana un 2,7%, Estat Català un 2,2%, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva son organizaciones a las que pertenecen, que van desde el Centro Moderado Republicano hasta el Movimiento Libertario, pasando por las organizaciones socialistas. Ya no podemos decir que las milicianas eran todas anarquistas, podemos comenzar a aportar cierta concreción. Respecto al Estado civil, ¿no? Aquello de que eran jóvenes, etcétera, etcétera, pues tenemos, como he dicho, franjas entre los 14 y los 67 años, pero la franja mayoritaria es entre los 21 y los 30 años. Exactamente igual que en el caso de los varones. La edad de militarización en España son los 21 años. En esa fecha, sí que si hablamos de inconsistencia política en las mujeres por el hecho de ser jóvenes, habríamos de hacer lo mismo exactamente con los hombres. Como he dicho, estado civil, solteras, casadas, viudas, divorciadas, con hijos, sin hijos, etcétera, etcétera. Oficios, exactamente igual. Tanto labores domésticas, que hay muchas, pero también trabajos cualificados, no cualificados, estudios superiores, trabajadoras del textil, etcétera, etcétera. En cuanto a la dispersión de este colectivo de mujeres en unidades, hemos documentado hasta 149 unidades, tanto de las milicias como del Ejército Popular, donde hay presencia de mujeres. Y tan solo en 23 de ellas hay una participación superior a 30 mujeres. Quiere decir que, en general, no hubo grandes agrupaciones femeninas, aunque se intentó en Madrid y Barcelona, y que estas mujeres que se movilizaron fueron a parar a una gran cantidad de unidades. La cuestión de la función, que también es relevante, ¿no? Sí, fueron, pero no combatieron. Iban a limpiar. Bueno, un 66,6% de estas mujeres lo hicieron en unidades de choque, principalmente infantería, pero también blindados, artillería, aviación, etcétera, etcétera. Y tiene lógica. No iban a ir al frente a hacer algo que se suponía que debían hacer en la retaguardia. Las mujeres que dan el paso a combatir quieren hacerlo en las mismas condiciones o ocupando ese espacio reservado a la masculinidad que es el campo de batalla. Pero no le restamos importancia a una a la otra. Para nosotros tiene el mismo sentido la función armada como cualquier otra función, siempre y cuando podamos identificar al colectivo vinculado a unidades militares. Como decía, un 16,6% realizan funciones sanitarias, un 13,1% servicios auxiliares, cocinas, comedores, lavandería, limpieza, etcétera, 2,5% funciones orgánicas, estados mayor, censura, traducción, etcétera, etcétera, y un 0,6% trabajos técnicos, comunicaciones, transportes, etcétera, etcétera.
Así que queda claro bueno, a partir de estos datos, que la mayoría, en definitiva, como mínimo, más de la mitad, participaron del conflicto, pero lo hicieron, en este caso, combatiendo con las armas. Finalmente, 114 de ellas murieron en combate. Y este es un dato que aún resta inconcluso porque no siempre es fácil encontrar la fecha de defunción. No es un dato que se recoja normalmente en enrolamiento y luego pues hay que trabajar a nivel de registros, etcétera, etcétera. Y no siempre es fácil, con el agravante de que en todos los frentes donde fueron capturadas, aparte de ser ejecutadas, previamente fueron torturadas, violadas, etcétera, etcétera, agredidas sexualmente. Y bien, finalmente con la militarización, muchas de estas milicianas continuaron combatiendo. El famoso decreto de expulsión no existió como tal, esto ya ha sido muy demostrado, pero no hay mejor muestra que su presencia en los diarios oficiales, nombrándolas pues, tenientes, capitanes, etcétera, etcétera. Bien, el museo aquí, hasta aquí un poco lo que sería la traducción de la investigación en archivos y cómo trabajamos esos datos cualitativos, cuantitativos y cómo se traducen y cómo se usan después en esta plataforma que es el museo. Además, el museo tiene un apartado que utilizamos o cedemos a artistas que quieren participar. No somos proactivos, sino aceptamos diferentes propuestas que tienen que ver no exclusivamente con mujeres, pero sí con Guerra Civil, memoria. Para que veáis un par de ejemplos, tendríamos, por ejemplo, esta exposición de Adriana Vilaguevara desde el subtierro, donde ella propone... Desde el subtierro es una pieza de cine expandido que dedicó a la memoria oculta, subterránea, enterrada de ese pasado de guerra civil y dictadura, dedicada principalmente a los lugares que aún retienen el trauma de esa memoria y sus víctimas aún desaparecidas también. Es una suerte de carta vibrante enviada desde las... Bien, ya veis que jugamos un poco con los formatos audiovisuales, imágenes. Este es creo que es una de las partes también muy visitadas del proyecto. Por ejemplo, otro muy interesante, Muros de Bitácora, de Rock Black Block. No sé si lo conocéis, y le he hecho algunos murales también. Es un artista callejero y a partir de la memoria propone la visibilización en espacios públicos mediante sus grafitis, ¿no? Es un proyecto también muy interesante. Bien, se recoge aquí en la web. Tiene una parte importante también de trabajo de la memoria no solamente con asociaciones, sino también con centros escolares, ¿no? Y les hace participar desde la creación hasta la ejecución misma del mural. Y es un proyecto muy bonito, lo recogimos aquí también y se puede visitar si tenéis tiempo en la web. Y finalmente, lo que nosotros llamamos la exposición permanente. Esto sería una exposición sobre la guerra civil, pero con perspectiva de género. Se me ha olvidado decir que estamos trabajando también ahora mismo en los servicios educativos. Hemos generado un dossier descargable para que los profesores puedan, desde el aula, trabajar contenidos con los alumnos. Es un dossier que va a estar traducido evidentemente está en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, en inglés y en francés, ¿no? Con esta intención también, ¿no? de acercarlo al máximo posible de gente. Además, haremos también unas jornadas formativas para docentes, sobre todo en relación a cómo utilizar esta herramienta y su trabajo en el aula, que como veis es uno de los objetivos prioritarios que tenemos desde el proyecto. Y finalmente, pues esta exposición permanente, ¿no? Con unos ítems muy marcados, pero que juega también mucho con la imagen, con testimonios, cartelería, poco texto, lo que sería una exposición, pero en este caso virtual.
Bueno, os podéis pasear, hay diferentes imágenes. Quería llevar a utilizamos también en este caso, en la parte de la exposición, aunque también en las fichas individuales, Sí que había testimonios que hemos locutado. En este caso, no siempre son los originales, pero los locutamos. pero estaban sobre todo en la retaguardia. Allí ejercían su oficio, pero eso no tenía nada que ver con nosotras, con las que luchaban. Y nuestros camaradas lo sabían muy bien. En este caso estamos tratando la cuestión de la acusación de prostitución, ¿no?, que es muy conocida. Es un organismo inevitablemente débil. Su formación corporal crea en la mujer dificultades serias para el combate. Los senos impiden grandemente la desenvoltura en el manejo del fusil. En la batalla hay que correr, y la mujer no puede hacerlo como puede el hombre. En la batalla hay que emplear la fuerza y probar la resistencia. Y nosotros sabemos de la mayor parte... Estas son declaraciones de Francisco Carrasqué. Este era uno de los reputados intelectuales del movimiento libertario, y esto lo publica en el diario La Batalla, que era el diario de la columna Ortiz en el Frente de Aragón, donde habían cerca de 50 mujeres combatientes, y es donde, con ese objetivo de desmovilizarlas, comienza, después de toda la campaña de desprestigio relativa a la prostitución, las comienza a desautorizar por su condición física, ¿no? Una mujer incapaz, ¿no? Este otro ítem. Pero me gustaría acabar con... Ahora he estado unos días en México y acabamos la exposición, y acabaré también la exposición sobre el museo, y si queréis podemos hablar, si tenéis alguna pregunta, con un poema que recuperamos de Silvia Mistral. Silvia Mistral fue una periodista. Estuvo principalmente en el Frente de Aragón, fue una de las impulsores de la SIA. No sé si habéis visto alguno de estos documentales de la CNT del momento, la SIA. Ella fue una de las impulsoras, acabó exiliada en México, y hace unos años con Tania Bayó estuvimos trabajando sobre un documental, Las sin sombrero, las exiliadas, de la trilogía, y contactamos con su hijo y nos dio todos sus textos. Ella nunca más volvió a publicar nada. En México tuvo que subsistir como pudo, como la mayoría. Pero entre los papeles escritos a mano había este poema con el que concluimos también esta exposición. A través de Esperanza veía yo ahora, con mayor claridad, a las mujeres de la guerra, a muchas de las cuales no había entendido ni interpretado. Rostros, figuras, gestos y acciones que se me revelaban. Una campesina tendiendo su huerta a pocos kilómetros del frente de batalla. La niña querida por un bombardeo y recuperada asistía a la escuela. Las costureras de material de guerra que trabajaban horas extras. Recordaba, en fin, las mujeres ametralladas en la carretera. El discurso de las combatientes, la lucha y el deseo de airear el ambiente español, de luchar contra la prostitución, contra la ignorancia y la miseria. Todas querían derribar las sucias chozas de la indigencia y fabricar casitas blancas llenas de sol. Muy bien, pues lo dejaría aquí. Y si tenéis alguna pregunta... Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, un momento. Muchas gracias. Nos hablamos Antonio Morcillo, presidente de GEFREMA. Un momento. Antes de comenzar con el turno de preguntas, queremos darle el recuerdo a Gonzalo, el recuerdo que GEFREMA siempre da a sus ponentes. De esta manera, aparte de que nos recordará con agrado, supongo que nos recordará un poquito más con agrado cada vez que vea esto en alguna mesilla de su casa. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Y ahora tenemos unos momentos para unas preguntas, pero por favor que las preguntas sean breves y se ciñan al tema, porque el tiempo nos aprieta. Tenemos Miguel Ángel con el micrófono, y si
si alguien tiene una pregunta, aquí y... ¿Sí? ¿Funciona? A ver. ¿Funciona? Oye, de cara a la ley de ordenación y protección de datos, ¿cómo queda todo el tema este de la... Sí, ¿se puede repetir la pregunta? Sí, me ha hecho la pregunta respecto a la cuestión de protección de datos, ¿no? Que siempre es un tema que... ¿Se me escucha? Sí. Siempre es un tema complicado cuando trabajamos con bases de datos, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos ceñido a una normativa que indica expresamente que siempre que sea con finalidad de estudio académico, pues está permitido la divulgación de este tipo de datos. Es un terreno un poco ambiguo, eso es así, pero también, por descontado, hay cualquier persona que quiera o considere que su familiar no tendría que estar aquí, pues si nos lo comunica, nosotros pues sin ningún problema la damos. Pero no ha sido el caso aún, al contrario. Contactan muchas familias y nos comunican lo felices que han sido al conocer, pues en este caso, porque no lo he comentado, porque las mujeres en general, y esto daría quizás para un estudio como mínimo, las mujeres normalmente no hicieron nunca el ejercicio de reivindicar su papel como combatientes, así como los hombres sí lo hicieron, y lo hicieron mucho, ¿no? En la sobremesa, ¿no? Pero las mujeres no, y entonces nos llaman hijos, sobrinos, y nos dicen que a través del museo han descubierto que su abuela, que su tía, que su madre habían sido combatientes, y que sí que lo sabían de su padre y de su tío, pero que de su tía y de su madre no. Y bueno, es bonito en ese sentido también que sea así. Pero es curioso que las mujeres no reivindiquen generalmente ese papel. También hubo muchísimo estigma, muchísimo. Lo explica muy bien Alexievich, ¿no? En el libro La guerra no tiene rostro de mujer, donde entrevista a centenares de mujeres soviéticas que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Al regresar de la guerra eran consideradas como mujeres sucias, como mujeres no aptas, digamos, para formar un núcleo familiar, y que ellas mismas se autocensuraron, ¿no? No sé, quizás también es un poco cómo hemos construido la memoria en este país, que creo que la hemos construido con referentes masculinos. Y creo que el caso de Alberti es paradigmático, ¿no? Hay esa idea, esa imagen de cuando Alberti regresa al aeropuerto de Barajas, ¿no? Se ve esa imagen, pero con ella va María Teresa León, una escritora increíble, una política de mucho peso, y él se ve absolutamente rodeado de las masas y ella baja sola. Y un poco hemos construido la memoria siempre cuando se empezó a poder construir la memoria de lo que sucedió durante la Guerra Civil y la República, siempre se hizo con referentes masculinos. Y creo que ellas muy a menudo se sintieron excluidas y no llegaron nunca a reivindicarlo. Pero sí, nos lo encontramos a menudo. Y respecto a tu pregunta, pues eso, nos ceñimos a que es un proyecto académico que tiene esa finalidad, y con esa finalidad se puede hacer, pero siempre respetamos la decisión de las familias. Muy bien, y tenemos una pregunta aquí. Y también imagino que don Gonzalo Berger se puede firmar libros afuera en una mesa fuera de la puerta, y seguro que se puede seguir hablando un poquito ahora de la pregunta. Muchísimas gracias por esta exposición, que a mí realmente me ha encantado. Creo que realmente es un tema poco trabajado de la guerra civil, el tema de la mujer en la guerra. Me parece clave, importantísimo. Os doy las gracias. Pero quería haceros una observación, ya que estamos hablando de mujeres, que realmente en la primera exposición que has expuesto ahí, el Museo Virtual de las Mujeres, de la Mujer Combatiente, hay un error muy gordo. Y digo muy gordo porque pone que la Fundación de Madrid, Fundación Rosa de Luxemburgo. Perdonad, pero yo vivo en un barrio que se llama Rosa Luxemburgo, y la gente conservadora intenta cambiarle para que sea Rosa de Luxemburgo, Rosa de San Sebastián, Rosa de... Entonces pediría que modificarais eso, porque realmente tiene un sesgo totalmente político en extremo máximo de desvirtuar la historia. Gracias. Te agradezco el comentario. No, creo que ha sido yo a la presentación. Aquí está bien, ¿no?
Sí, he sido yo en la presentación, sí, error mío. Muchas gracias, como ha dicho el compañero, por esta exposición. Yo os quería preguntar una cosa. ¿Os habéis encontrado con algún caso de familiares que, claro, como muchas familias, unos eran de derechas y otros de izquierdas, supongo que hay casos documentados de mujeres que eran de izquierdas en familias con padres militares, por ejemplo, cuando no maridos militares? Y esas mujeres supongo que en la familia han sido totalmente defenestradas. No ha habido datos sobre ella para el resto de los familiares. ¿No os habéis encontrado con ningún caso? Sí, no solamente que fueran de derecha, sí, mujeres que pertenecían socialmente, digamos, a clases altas, pero bueno, eso es una constante también con la España republicana, ¿no? Que no solamente las mujeres, pues hay un centro moderado, progresista, pero que pertenece a clases medias altas, que se involucra con la República, no creo. Entonces, la cuestión de las milicias populares, por lo que he podido ver durante todos estos años, tanto en hombres como en mujeres, obedece a... Se enrolan conjuntamente grupos de trabajadores de la misma fábrica, del mismo casal, del mismo radio, del mismo sindicato. Entonces, un poco hay una equivalencia, ¿no? en los grupos. Son bastante homogéneos, quiero decir. Hijas de militares, sí, pero es que había muchos militares también republicanos. Entonces, quiero decir, no necesariamente por ser militar o hija de militares tenían que ser de ideas reaccionarias, había muchísimos militares progresistas, de izquierdas, pero sí, supongo que sí, que existe ese... Por ejemplo, el caso de Rosa Domènech, esta alférez de Esquerra Republicana, de la Masha Companys, ella era de clase alta, era... Creo que tenían propiedades agrícolas por la zona de Gerona, del Empordà, y sí, en su caso, por ejemplo, fue absolutamente, no sé si por ella o por su familia, pero nunca más tuvo relación con sus hermanos, etcétera, etcétera. En su caso, se libró de la prisión, porque justamente era de una familia reconocida de derechas, pero la ingresaron en un manicomio. Claro, la chica está loca. Cuando salió, al cabo de unos años, se instaló por su cuenta y vivió el resto de su vida a su aire, también cultivando la tierra, creo. Pero una mujer con mucho carácter. Pero quiero decir, un poco sí que se observa eso. Obviamente, si hubiera sido una mujer de La Torrasa, de Hospitalet, afiliada a la CNT, de familia de extracción humilde, pues como muchas otras la hubieran condenado a muerte y se acabó. En este caso, pues fue a un manicomio. Pues muchas gracias a Gonzalo Berger. Nos aprieta el tiempo, es que tenemos que terminar. Hay un minuto. Déjale la última, sí. Sí. Sí, me pregunta si hubo muchas mujeres que se disfrazaban de hombres, disfrazarse. En la etapa de las milicias, por descontado, no. El grado de tolerancia respecto a que las mujeres participen en unidades de combate masculinas tiene que ver con ese entorno. Entonces, en la época, en el periodo de las milicias, por descontado que no. Esto no quiere decir que las mujeres en el frente, esas fotografías que vemos, fueran prototipos de feminidad, que no tienen nada que ver con eso. Las mujeres en el frente eran exactamente igual que los hombres. Estaban sucias, tenían frío, tenían hambre, tenían miedo y no se acercaban ni lo más mínimo al estereotipo de una mujer, digamos, con pintalabios y tal. Mujeres pues que estaban en la guerra y obviamente eso comporta un cambio de aspecto, pero también para los hombres. En cuanto a la camuflarse para poder estar en el ejército, esto sí que conocemos casos, son poco detectables a nivel de fuentes documentales porque sobre todo incluye el cambio de nombre. O sea, en el momento de enrolarte, sobre todo en el Ejército Popular, pues en vez de Antonia, pues poner Antonio. Muy bien. Entonces hay esa permisividad dentro de las unidades, pero oficialmente constan como hombres. Lo siento, perdona. Pues muy interesante. Y
si me permite la última palabra aquí con Esther, y estará fuera, y también el ponente siguiente va a empezar a las 6, entonces necesitamos tener un descanso muy breve para los aseos, pero dejo la palabra a Esther. Bueno, la pregunta es simplemente, empezabas hablando de si eran muchas, si eran pocas, entonces ahora con los datos que manejáis, ¿podrías dar un porcentaje de cuántas mujeres participaron, que representaron en las unidades de combate? Bueno, las mujeres que participaron son estas porque son las que hemos documentado. Las que lleguemos a documentar pues dependerá de la capacidad que tengamos de hurgar en los archivos y documentar más y más. ¿Pocas o muchas? A ver, se calcula que el ejército republicano llegaba a movilizar, hay diferentes datos, pero podríamos hablar de cerca de 1 millón de combatientes, arriba o abajo. 6.714 son pocas en relación al número de hombres movilizados, pero cualitativamente estas mujeres son muy relevantes porque rompen de alguna manera el monopolio, el universo de la masculinidad que es participar directamente de una conflagración armada. Y en este sentido marcaron un antes y un después al ocupar este espacio. No quiero decir con esto que participar en la guerra sea una cosa bonita ni nada parecido, al contrario, es la peor experiencia que puede pasar un ser humano, pero ellas decidieron dar este paso, ni se las quería ni se las esperaba, lo hicieron masivamente y fueron ejemplo después para miles de mujeres que como mínimo durante la Segunda Guerra Mundial ahora sí participaron masivamente y consiguieron derrotar en los campos de batalla a las fuerzas del eje. Y lo dejo ahí. Vale. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Y Gonzalo Berga estará fuera y regresamos aquí a las 6 en unos minutos. Y gracias.